Hola, buenas tardes. Ya hace varias semanas que nuestros pastores nos vienen motivando, alentando a que diéramos nuestro testimonio. Vos, a lo mejor que ves el programa por primera vez hoy, te preguntarás, ¿y qué es eso de dar testimonio? Es contar nuestra experiencia personal y única con Dios. Muchas veces el comienzo de una relación significativa con Dios empieza cuando escuchamos lo que Él hizo o hace en otra persona, en alguien igual a vos, igual a mí, alguien de carne y hueso. Así que te voy a contar mi testimonio. Yo nací en una familia común, corriente, de clase media, con un papá y una mamá amorosos que trabajaban mucho. Papá trabajaba, mamá era la ama de casa y mamá, y estaba continuamente con mi hermana y conmigo, los dos desviviéndose por darnos lo mejor en todo sentido, cuidándonos, amándonos, alentándonos y acompañándonos en las vocaciones que cada una elegimos. Mi hermana estudió odontología y yo fui por el arte, por la danza clásica. En ese ambiente crecí. A los 5 años mi hermana se dio cuenta que, siendo una nena muy inquieta, muy traviesa, el único momento en que yo estaba tranquila, concentrada, era cuando en televisión pasaban algún espectáculo de danza clásica. Mi hermana lo captó y le dijo a mamá que debían llevarme a estudiar danza. Y así fue. Como a los 5 años, mi mamá me llevó a una academia de nuestro barrio y ese día supe, con esa corta edad, que era lo mío, que era mi vocación, que yo quería ser bailarina. Me acuerdo que fue muy generosa esa maestra de barrio, porque después de unos años le dijo a mi mamá que me tenían que llevar al Instituto del Teatro Colón, donde enseñaban danza. Nosotros desconocíamos que en el Teatro Colón había una escuela donde enseñaban de forma gratuita a los niños a bailar. Así que allí fuimos. Entré a los 8 años al Instituto de Colón y estudié por 10 años allí. Fue un sacrificio enorme. Yo creo que si no fuera por todas las personas que me acompañaron, especialmente mis papás, no lo hubiera podido hacer. Vivíamos lejos, nos levantábamos 5:30 de la mañana y 7:30 comenzaba la clase. Si uno llegaba cuando la clase ya estaba empezada, no entraba. Era tan rígida la disciplina, tan estrictos, que necesitaba realmente la ayuda y el acompañamiento de mi mamá. Pero para mí no era un sacrificio, no era estricto, no era algo muy duro de hacer, porque yo amaba eso. Así que para mí no había lluvias, no había fríos, días de frío. Yo siempre quería ir, nunca quería faltar. Y mi mamá me ayudaba a eso. También me apoyaron otras personas, como mis maestros de escuela. Me acuerdo que ya cuando estaba en el secundario, no sé si era la preceptora o la directora, me permitían entrar por la puerta de atrás del colegio, porque sabían que yo no podía llegar en el horario justo de entrada, así que me daban ese permiso y estimulaban mi vocación. Hasta los colectiveros, porque por ejemplo el colectivo paraba en el lugar más cercano a casa, mi mamá me estaba esperando, yo le pasaba por la puerta de adelante sin bajar el bolso con las mallas transpiradas de danza, y ella me daba el delantal, los libros y un sándwich. Y allí le decía chao y seguíamos con el mismo colectivo. Así que se conjugó un montón de cosas para que a mí me fuera bien en lo que había elegido. Después entré un año en el Argentino de La Plata y después entré al Teatro Colón, al ballet, y al cabo de un año
después de un examen, de un concurso, accedí al puesto de primera bailarina. En ese ambiente de sacrificio, de trabajo, pero de felicidad total, me movía yo y pasaba mis días. Y en ese ambiente, un compañero nuestro, otro bailarín, nos empezó a contar de una experiencia que había tenido diferente con Dios, que empezaba a transformar su vida. Me acuerdo que no solo eran palabras, porque nosotros veíamos que su vida estaba siendo transformada, sus hábitos, su manera de comportarse en el trabajo, todo empezaba a modificarse de una manera práctica en él. Yo conocía parte de su historia, conocía su infancia, y me acuerdo que me alegré muchísimo por él, porque pensé, está bueno para él, pero yo no lo necesito. A mí las cosas mejor no me pueden estar yendo. Soy una persona buena, una buena hija, una buena hermana. Me estaba convirtiendo en una buena bailarina. ¿Qué más podía pedir? Está muy bueno para él, no para mí. Pero después él me invitó un día a su iglesia y más que nada por agradarlo, acepté la invitación. Por él, no por mí. Y cuando entré a ese lugar, a esa iglesia, había un joven que abrió la Biblia. Yo jamás había leído la Biblia, ni teníamos una Biblia en casa. Abrió la Biblia y predicó sobre un versículo que decía, no hay justo ni aún uno, no hay bueno sobre la faz de la tierra ni aún uno. ¡Wow! Para mí fue un golpe en el corazón porque yo dije, ¿cómo? ¿Y yo? Se olvidaron de mí, que soy buena. Y a medida que este joven explicaba quién era Dios, su perfección, su santidad, me empecé a dar cuenta que yo no era buena, que jamás me iba a poder presentar ante Dios por mis propios méritos, porque para un Dios santo y perfecto, una mentira, un mal pensamiento, una crítica, es pecado. Y yo hacía todas esas cosas, mentía, criticaba, otras cosas también hacía que eran malas, pero que hasta me resultaban comunes y no las veía como pecado, hasta que ese día entendí que para Dios eran pecado y que yo necesitaba un Salvador, alguien tan perfecto y santo como Dios Padre, que el día que yo muera se ponga delante mío y Dios lo vea a Él y no me vea a mí ni a mi pecado. Y ese Salvador es Jesús. Jesús es Dios, vivió como un humano, pero sin pecar. Murió por mis pecados y por los pecados de todos los hombres y resucitó. Lo entendí ese día y creí y acepté ese regalo tan precioso que Jesús me ofrecía de su salvación, En mi vida empezaron cambios profundos, quizás no eran tan notables o tan evidentes como los cambios de mi compañero, porque yo para la gente también era buenita y me veían como una persona buena, pero cambios profundos en mi corazón, en mi interior. Muchas veces nos hacemos una imagen de Dios que nos viene bien, que nos conviene. Dios es amor, Dios es paciente, Dios perdona, pero que no es la totalidad de lo que es Dios. Y también nos hacemos una imagen de nosotros mismos, que presentamos a la gente para que nos vean.
soy buena, soy simpática, soy agradable, pero que tampoco es la verdadera imagen de lo que somos. Cuando yo acepté ese regalo y empecé a leer la Biblia, lo empecé a conocer a Dios tal cual es, como es Dios de verdad. Y como en un espejo me empecé a conocer a mí misma. Fue increíble, pero siempre digo que Dios me devolvió mi verdadera identidad. Empecé a ver como Dios me veía. Y esos cambios profundos fueron viéndose en la manera que encaré toda mi vida, también la profesión. Es una carrera muy competitiva, pero también una carrera en la que uno debe mostrarse. En el Teatro Colón éramos 80 bailarines y en el salón de danzas, cuando venían los maestros, directores, coreógrafos del extranjero que venían a montar los ballets, debíamos mostrarnos para que nos pongan, para que nos elijan. Y a medida que leía la Biblia veía que algunas cosas que para mí eran comunes hacer, tratar de ponerme adelante en las clases, en los ensayos, Dios lo veía diferente. Dios me decía, cree en lo que yo digo. Cree que si vos te humillas vas a ser exaltada. Ese era un versículo. Y yo decía, bueno, lo pruebo. Era como que leía y Dios me decía, probá. Y yo lo probaba. Y pasaron muchos milagros en la profesión gracias a obedecer a Dios. No por mis méritos, sino por obedecerlo. Yo lo único que hacía era trabajar duro, porque era lo que tenía que hacer, y lo demás se encargaba Dios. Cuando venían esos coreógrafos me ponía detrás, no trataba de ponerme adelante, y sucedían esos milagros que a lo mejor el director o el mismo coreógrafo miraba hacia atrás y decía, a ver, que esa chica pase adelante, y ellos me hacían pasar adelante. Como eso tengo muchas experiencias, muchas anécdotas. Cuando decidí que era tiempo de formar una familia y de tener hijos, me acuerdo que ese fue uno de los cambios más grandes que Dios hizo. Ponerlo a Él primero, y Él acomodó la escala de valores. Me mostró que después de Él la profesión no era lo más importante, sino que era la familia. Y que yo debía realizarme y tener hijos. Y me acuerdo que mis compañeros decían, pero no, ahora no vas a tener hijos porque estás en lo mejor. No te vas a poder reponer, no vas a poder volver a estar en la forma que estás ahora, tu cuerpo. Vas a perder muchas cosas que se van a hacer durante este año si quedas embarazada. Pero yo seguía creyéndole a Dios. Y después de tener a nuestras 2 hijas, no necesité hacer régimen para adelgazar. Mi cuerpo volvió mejor que antes. Y en la profesión no me perdí de nada, absolutamente de nada. La verdad que siempre uso lo que este compañero dice y decía, que Jesús había metido con él la mano en la basura para sacarlo. Y conmigo, Él metió la mano en un buen lugar, en un lugar de autocomplacencia, de realización, de éxito, para sacarme al mismo lugar y llevarme al mismo lugar que lo llevó a Él, a una vida nueva, a una vida abundante acá en la tierra y a una vida eterna allá en el cielo. Mi mayor deseo es que después de escuchar este testimonio, yo no sé con quién de los 2 te podés identificar o en qué lugar estarás, si allí, en medio de algo oscuro y feo, o en ese lugar de éxito, que te va todo bien. No sé dónde estarás, pero a dónde estás, Jesús te busca. En donde te encuentres, Jesús te dice, déjate encontrar,
Mi deseo más grande es que cualquier testimonio te ayude a sentirte identificado y a aceptar ese regalo que Jesús tiene para vos. Mi pedido es que vos te dejes encontrar por Jesús, porque Él te ama y vale la pena. Gracias.